Esta es la clase de biología de invertebrados que le dictamos a la carrera de pedagogía en biología y ciencias. Hoy día es 16 de agosto y son las 16:15 minutos, 18 minutos para ser más exacto. Bueno, de acuerdo a mi bitácora, nosotros la semana pasada, fuera de estar analizando el programa del curso y todas las cosas que contiene ese programa, el cronograma, etcétera, hicimos un análisis de lo que es el organismo animal comparado con otros seres vivos. Y dijimos que el organismo animal tenía ciertas características que comparte con otros seres vivos y otras características que le son propias. Las características que le son propias al organismo animal en comparación a los otros seres vivos es presentarnos ciertos dos tipos de células. La célula nerviosa, que permite la coordinación corporal, las respuestas al entorno, control interno también cuando hay conexiones entre la célula nerviosa y la célula glandular, la endocrina, y la presencia de la célula muscular, que le da movimiento al animal y además mantiene la forma corporal. Esas son las dos características a ese nivel de las grandes características de los seres vivos. Recuerden también que los seres vivos están agrupados en grandes grupos conocidos con el nombre de reino. Según algunos criterios, hay 5 reinos, y según otros criterios un poquito más modernos, hay 6 reinos, o gran grupo que se llaman dominios. La diferencia entre la postura de 5 versus 6 radica en que en el de 6, el reino de las moneras fue dividido en 2 grupos: las bacterias propiamente tal y las arqueobacterias. La palabra arqueo quiere decir primitivo. Por ejemplo, arqueología lleva el prefijo arqueo. Las arqueobacterias también llevan el prefijo arqueo. Hay unas células que se consideran primitivas, se conocen con el nombre de arqueocitos. Después nos focalizamos nosotros dentro del reino animal y señalamos que entre ahora en los animales habían algunas características que algunos grupos dentro de los animales ahora se compartían y otras características no se compartían. Si tienen alguna consulta a este momento, gustoso le daré respuesta. Bien, no hay ninguna pregunta. No se olviden que la recomendación es darle semana a semana un tiempo al curso. Ese es el principio de los créditos. Los créditos contemplan la asistencia a clase, pero además trabajo personal. Ya les subí el material, estoy al día con ustedes para trabajar el primer mes. También les subí una lectura, también con su respectiva guía de lectura.
Entonces la recomendación también es comiencen a darle a la lectura, porque así me pueden preguntar si hay algunas cosas que no entienden. Y así vamos aprendiendo de a poco y no nos pegamos el atrincón 2 o 3 días antes de la prueba. Hay algo que yo no alcancé en la clase pasada a aclarar, ¿ya? ¿Qué es la diferencia entre los animales vertebrados? Ahora estamos dentro del reino animal. Los animales, la diferencia que hay entre los animales vertebrados y los animales invertebrados. En este curso nosotros analizamos solo los animales invertebrados. Así es que voy a compartir pantalla con lo que tengo que preparado para establecer la diferencia. Organización filogenética. ¿Qué pasó aquí? Plataforma tecnológica. Voy a... Acá está, encontrado. Bien. ¿Alcanzan a ver la diapositiva? Comienza biología animal invertebrado para estudiantes de pedagogía. ¿Está bien ahí? Sí, profe. Sí, profe. Ya está. Ok, gracias. Conténteme porque si no me empiezo a poner nervioso. Bueno, ¿cuáles son las diferencias que hay entre esto? Primero, para que vayamos trabajando en forma ordenada en función de ir atendiendo, respondiendo a algunas preguntas. Entonces, la pregunta con que vamos a analizar este tema es cuáles son las diferencias entre animales invertebrados y vertebrados. Entonces, en la columna de la izquierda está el carácter que permite compararnos, y en la columna del medio está lo que es característico de los vertebrados, y en la pregunta de la derecha es lo que es característico de los animales invertebrados. Entonces, un carácter es la blastía. Por blastía, creo que les dije en la clase pasada, es el número de capas germinales. Número de capas germinales. Recuerden que las capas germinales son 3, ectoderma, endoderma y mesoderma. Ahora bien, si el animal tiene 3 capas germinales, se deriva de 3 capas germinales, hablamos de blastía triploblásticas, y el animal es un triploblástico. Entonces los vertebrados son todos triploblásticos. Dicho en otras palabras, sus tejidos, órganos, sistemas de órganos provienen de 3 tipos de tejido: el ectoderma, el mesoderma y el endoderma. En el caso de los invertebrados, hay algunos que son diploblásticos, o sea, se origina el organismo adulto de 2 capas germinales, el ectoderma y el endoderma, o bien son triploblásticos, es decir, tienen 3 capas germinales. La simetría. En el caso de los animales vertebrados, la simetría es bilateral. Aquí hay, en el caso de la simetría, hay 2 tipos de simetría durante el desarrollo. La llamada simetría bilateral, que es la simetría que presenta la larva, y, perdón, la simetría primaria, que es la que presenta la larva, y la simetría secundaria, que es la que presenta el adulto. En el caso de unos animales extraños,
los equinodermos, entre ellos los erizos de mar, presentan simetría bilateral primaria. Dice en otras palabras, la larva tiene simetría bilateral. Y en el estado adulto presentan simetría radial. Por eso que se considera, ¿no es cierto?, a los equinodermos dentro del grupo de los animales con simetría bilateral, considerando la simetría de la larva. En cambio, las medusas presentan simetría radial en la larva y simetría radial en el adulto. Entonces, desde el punto de vista de la simetría, los invertebrados pueden tener simetría radial o bilateral. Después tenemos los sistemas de órganos. En el caso de los vertebrados, presentan todos los sistemas de órganos. Toda esa lista que yo les mostré en la clase pasada. Y además, la organización del cuerpo del animal en términos de sistemas de órganos es compleja. Tomen, por ejemplo, el caso nuestro en función del sistema nervioso. Particularmente la organización del cerebro. En cambio, en el caso de los invertebrados, ya hay grupos de invertebrados que tienen todos los sistemas, o por lo menos los más evidentes, o bien tienen algunos de los sistemas, o bien carecen de sistema, o el sistema es muy simple. Más adelante nos vamos a ir dando cuenta nosotros que en la evolución del reino animal aparecen ya en las primeras etapas de la evolución del reino animal. Algunos sistemas, como por ejemplo el sistema excretor, aparece muy tempranamente en la evolución del reino animal. Pero el sistema respiratorio se posterga más adelante. Después, sistema nervioso y órgano de los sentidos. En los vertebrados está presente y es complejo, los órganos de los sentidos y el sistema nervioso, y en los invertebrados puede que esté, como puede que no, un sistema nervioso puede que no esté, ¿ya? Pero sí tiene célula nerviosa. Que transmite la célula nerviosa esos impulsos nerviosos. Cuando yo digo relativamente simple, lo estoy comparando con el sistema nervioso de los vertebrados. Cuerda nerviosa. En los vertebrados, la cuerda nerviosa siempre es dorsal. Como por ejemplo en el caso nuestro, que está encerrada por la espina, por la columna dorsal. En cambio, ya en algunos animales la cuerda nerviosa puede faltar. En otros animales puede ser dorsal y en otros animales puede ser ventral, dependiendo del tipo de animal. Esqueleto externo, perdón, esqueleto. ¿Ya? En los vertebrados, casi por definición, existe el esqueleto. Pero aquí el esqueleto es interno y puede ser de naturaleza ósea o cartilaginoso. Nosotros, por ejemplo, el esqueleto es óseo, pero en los peces cartilaginosos, no por nada se llaman peces cartilaginosos, el esqueleto es cartílago. En el cambio, en los invertebrados, puede que exista esqueleto, puede que no exista esqueleto. Y cuando existe, es externo. Y ahí el esqueleto externo cumple una doble función, la función de esqueleto en sentido estricto y la función de piel, como por ejemplo las arañas, los insectos.
Otra diferencia entre el esqueleto interno y el esqueleto externo es que en el interno, en el esqueleto interno, bien digo, los músculos están fuera del esqueleto. Por eso que cuando usted se come un trutro de pollo, puede sacarle el músculo al trutro de pollo y dejar el hueso peladito. ¿Ya? Y el hueso queda con la forma característica del fémur. En cambio, si usted se quiere comer el músculo que mueve las quelas de un crustáceo, de una jaiba, por ejemplo, tiene que romper el exoesqueleto y sacarle de adentro el músculo. Chuparlo, por ejemplo, o escarbarlo con un tenedor o con una cuchara pequeña. ¿Sí? En el caso de los vertebrados presentan un cráneo, los invertebrados no presentan cráneo. En el caso de la reproducción, en los vertebrados hay reproducción sexual. En los invertebrados hay reproducción sexual y también hay reproducción asexual. No todos los invertebrados, pero muchos grupos de invertebrados, los animales se reproducen mediante mecanismos asexuales, además de los sexuales. El tamaño modal. El tamaño modal es el tamaño que más se repite. En los vertebrados, el tamaño modal es de mediano a grande. Ejemplo, las ballenas, por ejemplo, en el extremo grande y mediano, un ratón que quepa, un pájaro que quepa en la palma de la mano de una persona. En cambio, los invertebrados es pequeño a mediano. Hay algunos invertebrados que son microscópicos, hay que observarlo ya al microscopio. O bien tamaño mediano, es decir, que quepa en la palma de una mano, que sea del tamaño de un ratón, qué sé yo, un ratón pequeño, o bien de alguna ave pequeña. Las arañas, por ejemplo, ciertas arañas, ¿no? Las llamadas arañas pollitos, las arañas peludas, algunas especies tropicales son de tamaño mediano, bien caben sin problema en la palma de una mano. ¿Ya? Y la diversidad taxonómica, los vertebrados son homogéneos en cuanto a la diversidad taxonómica. Y en el caso de los invertebrados, el grupo es muy, muy heterogéneo. Piensen ustedes solamente en los insectos, ¿ya? Donde hay aproximadamente 900.000 especies de insectos y en los últimos años se han descubierto cada vez más insectos. ¿Ya? En cambio, en el caso de los mamíferos prácticamente está todo ya descrito, las aves también, excepto algunos que estén metidos en las profundidades de la selva. Peces todavía falta por describir, pero la mayoría ya está conocida para la ciencia. En cambio, en el caso de los invertebrados, todavía falta mucho por describir desde el punto de vista científico. Antes de pasar a otro tema, ¿hay alguna pregunta? Bien, no habiendo otra pregunta, vamos a
pasar al otro tema. Qué lata. No. Organización filogenética. Ya. Bueno, el tema anterior es lo que me había quedado de la clase pasada, la colita. Ahora vamos a entrar al tema de la clase propiamente tal. Esta pregunta, ¿podemos tener una imagen ordenada? Ahí se me borró la DA. ¿Podemos tener una imagen ordenada de la diversidad de los animales? La respuesta es a este estado de la ciencia, a este estado de la zoología, sí. ¿Qué es la última imagen? No necesariamente. Es una de las últimas, pero no la última. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Que esta es una propuesta, es una de las últimas propuestas que hay. Pueden aparecer otras, usando otros criterios más finos. Esta pregunta, ¿podemos tener una imagen ordenada de la diversidad de los seres vivos? Es una pregunta que está en el currículum de enseñanza media, creo que por allá por octavo básico. Y por lo tanto, ustedes tienen que estar en condiciones de contestarla con detalle. Entonces, los temas de análisis que vamos a revisar están referidos al reino animal. La organización filogenética del reino animal, según un zoólogo, Paul Weiss. Y la organización taxonómica del reino animal, según una zoóloga, para mantener el 50 y 50, ¿ya? Una zoóloga, Ellen Curtis, la autora del libro de biología general, que tengo entendido yo que usan ustedes en primer año. Primero, la gran definición. El reino animal es el gran conjunto que agrupa a todos los seres vivos que cumplen con las características que yo les he señalado. Es el gran conjunto, el gran saco. En otras palabras, un ser vivo que se encuentre en las profundidades de la selva, si cumple con estas características que yo les he descrito, va a ser un animal. Si no cumple con estas características, va a pertenecer a otro grupo de seres vivos. Dicho en otras palabras, todo ser vivo que cumple con las características que hemos revisado es un animal. Y todo animal cumple con las características que hemos analizado. Ahora bien, si nos metemos dentro de este gran conjunto, dentro de este gran saco donde están todos los animales, bueno, tenemos que preguntarnos si hay un cierto orden, si la naturaleza operó con un cierto orden en lo que a los animales se refiere. Entonces, cuando nosotros examinamos las relaciones de parentesco entre los distintos grupos de animales, hablamos de relaciones filogenéticas entre los distintos grupos de animales. Cuando nosotros observamos las características taxonómicas de los distintos grupos de animales,
observamos la organización taxonómica del reino animal. Para analizar la organización taxonómica del reino animal, tenemos que conocer la organización filogenética del reino animal. De nuevo, ¿ya? Esto, lo que yo les voy a presentar ¿ya? En las diapos que vienen a continuación, son unas propuestas que han sido elaboradas, en un caso, por un zoólogo, Paul Weiss, y en otro caso, por una zoóloga, Helen Curtis. No quiere decir que eso sea cierto. Es lo más cercano a la situación que observan otros zoólogos. Por lo tanto, se toma como modelo. A lo mejor en los próximos años aparecen otras propuestas. Y si ustedes van a estar trabajando en el liceo, se tendrán que actualizar al respecto. Esta organización filogenética fue propuesta por el zoólogo Paul Weiss en el año 1982. Y ahí tenemos nosotros el reino animal desde una perspectiva filogenética. Aquí están todos los grandes grupos de animales. Entonces, todo esto, lo que estoy encerrando acá yo, es el reino animal. ¿Ya? Y los monitos y las figuras ¿ya? Muestran cómo está organizado el reino animal, según Paul Weiss, en función de las relaciones filogenéticas. O sea, las relaciones evolutivas en la escala geológica. ¿No? Si hay alguien que no entiende, me interrumpe para que quede claro. Entonces, ya están todos los, o sea, no todos, pero está la mayoría de los biólogos, de los zoólogos, que los animales se originaron de un grupo único de células. Fíjese usted, esto es lo interesante, lo maravilloso. Un grupo único de células emparentadas, qué sé yo, parecidas. Y en este grupo de células, en los orígenes de la vida, muy pegado al origen de la vida, aparecieron tres líneas evolutivas a partir de un organismo unicelular que desarrolló un flagelo. En la actualidad existen estos organismos, pero nosotros no los estudiamos. ¿Ya? Son los protozoos flagelados y actualmente la taxonomía moderna considera a los flagelados como parte del reino de los protistas. Y aquí aparecen entonces tres líneas evolutivas. Una línea evolutiva ¿ya? Que lleva que lleva al origen, a dar origen a lo que nosotros conocemos como animales parazoos. Animales parazoos. Esta línea evolutiva se hace multicelular, pero carece de verdaderos tejidos. Una segunda línea evolutiva, que es la que está acá, da origen a los animales multicelulares, con tejidos. Y esta línea que está acá, a través de este otro protozoo, que es un protozoo ciliado, da origen a un grupo de animales conocidos con el nombre de mesozoos. Aquí tenemos nosotros los parazoos,
los mesozoos y los verdaderos animales, eumetazoos. Eumetazoos. Esta línea de protistas desarrolló el flagelo, y el flagelo se va por aquí, derivado de los flagelados, y también se va por aquí. Y esta línea acá da origen a los protozoos ciliados, y esto se va para allá. En la actualidad existen los parazoos, existen los mesozoos, y existen ciertamente los eumetazoos, que la mayoría de los animales del reino animal. Estos se quedaron en esta etapa evolutiva, no siguieron avanzando. ¿Ya? En cambio, esta línea evolutiva siguió avanzando a lo largo del tiempo. Y da origen acá a dos líneas evolutivas, dos líneas derivadas, también se llaman, con la emergencia de la simetría. En esta línea que le estoy mostrando yo, está la línea de animales con simetría radial. Y aquí aparece la línea evolutiva de los animales con simetría bilateral. Y aquí aparecen dos líneas evolutivas. En el origen de los animales con simetría bilateral. Esta línea, donde la cavidad del embrión, conocida como blastocele, se transforma en la cavidad del adulto. Esa cavidad del adulto se conoce con el nombre de pseudocele o pseudoceloma. Y en la actualidad entonces tenemos dos grupos de animales que tienen pseudoceloma como cavidad corporal. Y la otra línea evolutiva no desarrolla cavidad corporal y da origen a los grupos de animales acelomados, sin cavidad corporal. Estos ya tienen tres capas embrionarias, porque la cavidad corporal afecta al mesoderma. Y aquí entonces el mesoderma ocupa completamente un posible espacio entre la pared corporal y la pared del tubo digestivo. Aquí hay un espacio entre la pared corporal y la pared del tubo digestivo, como lo ven en el monito. Pero aquí aparece una nueva línea filogenética. Esta línea filogenética tiene como grupo ancestral la cavidad corporal conocida como celoma o cavidad corporal secundaria. Y aquí aparecen dos líneas filogenéticas según cómo se forma el celoma. En algunos animales el celoma se forma ligado a la cavidad digestiva primitiva, embrionaria. Y en otro, el celoma se forma ligado a lagunas que aparecen en el mesoderma, o sea, cavidades. Este es el esquizoceloma. Esquizo quiere decir fragmentado. De ahí viene la palabra, por ejemplo, esquizofrenia, una enfermedad psiquiátrica que se refiere a personas que tienen más de una personalidad. Y aquí, aquí el celoma recibe el nombre de enteroceloma porque se forma originalmente ligado a la cavidad digestiva, como dije, y esto a las cavidades que se forman en el mesoderma. Hay una tercera línea filogenética en términos de la formación del celoma, ¿ya?, que mezcla características de este lado y características de otro lado. Y después del antepasado de los animales enterocelomados, hay una serie de
de bifurcaciones filogenéticas, ¿ya? Tanto por este lado como por este otro lado. Entonces, estos son los puntos terminales de la evolución del reino animal. Tenemos, ¿no es cierto?, grupos que llegaron hasta aquí nomás en su evolución, hasta ahí nomás, hasta aquí nomás, y otros siguieron avanzando hasta los grupos que actualmente conocemos. Por supuesto que en la evolución del reino animal, muchos intentos de la naturaleza por ir agregando diversidad han ido desapareciendo y se han ido agregando otros. Por ejemplo, en los mares primitivos existía un tipo de organismo, amonites, bastante característicos como parecido a los cefalópodos. No, parecido a los moluscos, donde la concha está enrollada en sí mismo, que fueron extraordinariamente abundantes en los mares geológicos, en los mares arcaicos, y todavía se encuentran amonites en la cordillera o en algún otro lugar acá en Chile. A veces los artesanos los venden en los puestos que se instalan en las caletas turísticas. Eso está prohibido actualmente, está prohibido la venta de fósiles de todo tipo. Entonces, estas flechas, ¿ya?, que van para acá y que van para allá, se conocen con el nombre de líneas evolutivas, ¿ya?, que muestran el grado de parentesco filogenético entre los distintos grupos de animales. Por ejemplo, nosotros tenemos un grado de parentesco ya con otros organismos dependiendo de la escala geológica donde nos posicionemos. Entonces, si está la vertical aquí es la escala geológica y nosotros estamos aquí, está el grupo de los vertebrados, aquí el monito está representado por los peces. Bueno, nosotros somos parientes, por ejemplo, relativamente cercanos de un bicho conocido con el nombre de Anfioxo. Provenimos de un antepasado que siguió esta línea, y este antepasado se segmentó, ¿ya?, y dio origen a una línea de animales conocidos como los anfioxos y una línea de animales conocidos como los vertebrados. Después los vertebrados siguieron evolucionando y por ahí aparecimos nosotros. Ahora vean ustedes que dentro de estas relaciones filogenéticas, nosotros tenemos un cierto grado de parentesco filogenético con el piure, porque el piure, ¿no es cierto?, ya es una línea derivada de un antecesor común a nosotros, sería un grado de parentesco. Ya, y si vamos abajo, el parentesco va siendo más antiguo, más antiguo, más antiguo. Bien, esto de las relaciones filogenéticas se usa para examinar la organización taxonómica del reino animal. Según Ellen Curtis, esta persona divide desde el punto de vista taxonómico ahora al reino animal en tres grandes grupos que ella llama subreinos: el subreino Parazoa, el subreino Mesozoa y el subreino Eumetazoa. El subreino Parazoa está representado por un solo diseño animal. Recuerden que aquí el diseño animal ya significa filum desde el punto de vista taxonómico. O sea, el subreino Parazoa
está representado al momento actual por un solo filum. El filum porífera, representantes las esponjas. Al tiempo actual, el subreino Mesozoa está representado por un solo diseño animal. El subfilum Mesozoa, que como son raros y poco abundantes, no tienen nombres comunes, excepto que se le llama en los ámbitos científicos Mesozoo. La palabra Mesozoo quiere decir mesoderma, meso entre medio de. Entonces tendrías un diseño que comparte ciertas características de animal, no todas las características. Y parazoa quiere decir al lado de. Al lado de. En este caso, al lado de la corriente principal de la evolución del reino animal. Esto también se consideran diseños arcaicos, diseños primitivos. Existen, pero se quedaron en épocas geológicas muy pasadas. Y el filum Eumetazoa, que quiere decir verdaderos animales. Estos animales se caracterizan porque tienen, ¿no es cierto?, tres capas, tienen verdaderos tejidos, pueden tener órganos, pueden tener sistemas de órganos, pueden ser diploblásticos, pero la mayoría de ellos es triploblásticos. Y aquí tenemos dentro del subreino Eumetazoa, según la simetría que tiene la larva, dos diseños de animales, Eumetazoa. El filum Cnidaria y el filum Ctenófora. Como los cnidarios son bastante abundantes, entre ellos tenemos las medusas, tenemos los potos de mar, tenemos los corales y otros, nosotros lo vamos a estudiar. No vamos a estudiar los ctenóforos. Después tenemos nosotros el grupo de los animales con simetría bilateral, que es el resto de los animales eumetazoos. Todos estos son los diseños eumetazoarios. Pero claro, se fueron estudiando con más detalle y se encontró que estos diseños se podían agrupar en grupos más pequeños según la cavidad corporal. Diseños que no tienen cavidad corporal son los acoelomados. Ahí dice acoelomata. Y aquí tenemos tres filas. El filum Platyhelminthes, el filum Natostomulida y el filum Rhincocele. ¿Qué características tienen estos bicharracos? Que son de simetría A, que son eumetazoarios, tienen simetría bilateral, son acoelomados. Nosotros no vamos a estudiar estos tres diseños, solo vamos a estudiar el primero, el filum Platyhelminthes, porque los otros dos son ya de materia especialista y no tienen mucha relevancia para el ser humano y son relativamente escasos. En cambio, los Platyhelminthes sí son comunes e importantes. La palabra Platyhelminthes quiere decir gusano plano, porque en el estado adulto son planos. Tiene simetría bilateral, pero la simetría bilateral se manifiesta especialmente en la larva. El adulto conserva algunos rasgos de simetría bilateral, ¿ya? Pero para los principiantes, qué sé yo, la simetría bilateral como que se enmascara. Es distinto en el caso nuestro, que la simetría bilateral está clarita. Después tenemos el grupo de los animales con cavidad corporal primaria, los pseudocelomados. Son hartos.
¿ya? Y ahí tenemos el filum Nematoda, Nematomorfa, Acantocéfala, Quinorrinca, Gastrotrica, Rotífera y Entoprocta. Nosotros no vamos a estudiar todos estos filas, sino que vamos a estudiar el filum Nematoda. ¿Por qué? Porque es abundante, causa algunas parasitosis al ser humano y a animales domésticos. En cambio, los otros son ya menos frecuentes y con roles en la naturaleza no muy relevantes. La palabra nemátoda quiere decir filamento. Hay un nombre que también se le da a los nematodos, es nematelmintes, gusanos redondos. ¿Ya? El mintes, recuerden, quiere decir gusano, nema, filamento. Y después tenemos el grupo de los animales celomados, donde existe una cavidad corporal secundaria, que es el resto de los animales eumetazoarios. Pero este grupo de los animales celomados se subdivide, o Ellen Curtis lo divide en dos grandes grupos. El grupo de los animales protostomata y deuterostomata. La palabra protostomata quiere decir boca primitiva. ¿Ya? Y en este grupo de animales, la boca definitiva se forma a partir de la boca del poro embrionario, el blastoporo. Como estos animales tienen ano, en el extremo opuesto se forma el ano. O sea, la mayoría de los animales, de los animales, bien digo, son protostomados. Todos estos son invertebrados. Este es un grupo bien diverso en términos de los diseños. Lo mismo pasa con los animales pseudocelomados, grupos relativamente diversos, menos que los protostomados, pero mucho más que los deuterostomados. En los deuterostomados, el ano se forma a partir de la boca primitiva, del blastoporo. Y en el extremo opuesto se forma la boca. Fíjese usted que nosotros compartimos grupo. Nosotros estamos aquí, Filum deuterostomata. Compartimos grupos con Equinodermata, Ketognata, Hemicordata, Cordata. O sea, no, con Equinodermata, Ketognata y Hemicordata. Estamos ahí. Entonces nosotros tenemos un cierto grado de parentesco con estos bicharracos. Nosotros no vamos a estudiar todos los deuterostomatas, sino que vamos a estudiar los equinodermatas. Y en el curso de biología de vertebrados van a estudiar el filum cordata. Y dentro de estos protostomados vamos a estudiar los moluscos y vamos a estudiar los artrópodos. ¿Ya? Porque el resto de los grupos, de nuevo, no son muy abundantes, son grupos bastante especializados que escapan a la formación de un profesor de biología en lo que hizo relación con la zoología. Entonces, de toda esta lista, que son alrededor de 30, 32 diseños animales, nosotros vamos a estudiar 1, 2 a la pasadita, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anelia también lo vamos a estudiar acá. 8 y 9. Parecen pocos, pero generalmente nos falta tiempo. ¿Alguna comentario, opinión, chiquillos, chiquillas?
No, profe. Muy bien, gracias. Bueno, dentro de esta cosa, que esta es la organización taxonómica, esto, el filum, ya es la primera gran categoría taxonómica. La primera gran categoría taxonómica. Pero dentro del filum, nosotros, y que corresponde, repito, corresponde a un gran diseño animal. Pero dentro de este diseño animal encontramos subdiseños. Subdiseños. Y los diseños y los subdiseños ya se ordenan en lo que se conocen con el nombre de las categorías taxonómicas. Y cada uno de estos grupos que va resultando de esta subdivisión de mayor categoría a mayor categoría se conoce con el nombre de taxón. Taxón. Y el plural es taxa. Singular, taxón, plural, taxa. En el grupo, en algunos diseños de animales, por ejemplo, artrópodos, hay cualquier cantidad de taxa. En otros hay menos. El filum está conformado por menos taxa. Entonces, repito, la categoría taxonómica que encontramos dentro del filum es taxón y el plural es taxa. Ahora, estas categorías taxonómicas son jerárquicas. ¿Ya? El filum incluye las categorías inferiores de manera lineal. Y una categoría inferior pertenece a una categoría superior, pero no la incluye. Forma parte de, pero no la incluye. Entonces, los animales son referidos en función de la categoría taxonómica. Por ejemplo, una macha nosotros decimos es un molusco. Nota que la palabra está ahí. Molusca. Nosotros, respecto de una langosta de mar, ya podemos decir es un crustáceo. Esa es una categoría taxonómica. Respecto de una mosca de estas que vuelan, que sigue para acá, para allá, etcétera, ya podemos decir es un insecto, es una categoría taxonómica. Pero en círculo de especialidad, ¿no? Nosotros nos podemos referir a una mosca como mira, es un múcido. Ahí nos estamos refiriendo a otra categoría taxonómica. O puedo decir, mira, eso que estamos viendo ahí es una musca. Nos estamos refiriendo a otra categoría taxonómica. O mira, esa que estás viendo ahí es una apis. Suena un poco fruncido hacia apis. O mira, eso que estáis viendo ahí es un homo. ¿Ya? Entonces, las categorías taxonómicas son agrupaciones cada vez menores que parten en el filum y terminan en la especie. Entonces, el filum corresponde a un diseño arquitectónico. Dentro del filum encontramos subdiseño, pero a ese nivel, o sea, perdón, dentro del subfilum encontramos subdiseño, pero al nivel de clase. Dentro de la clase encontramos subdiseño a nivel de orden. Dentro del orden encontramos subdiseño a nivel de familia. Dentro de la familia encontramos subdiseño a nivel de género
y dentro de género encontramos subdiseño a nivel de especie. La categoría taxonómica inferior es la especie. Es desde el punto de vista taxonómico la más precisa. Ejemplo, estamos mirando una macha y le decimos nosotros este es un molusco, ¿ya? O bien decimos este es Mesodesma donacium, que es el nombre científico de la macha. Porque claro, estamos mirando la macha y decimos es un molusco. Bueno, dentro de los moluscos están los caracoles de tierra, están las babosas, están los caracoles de mar, están los cefalópodos, están los nautilus, que es el nombre que se me había olvidado recién. Ese que tiene la concha enrollada sobre sí mismo. Los nautilus. Dije los pulpos. Y otros moluscos. Entonces, cuando decimos, estamos mirando la macha, mira, esta es un molusco. Alguien dice la macha, bueno, es un nombre más preciso, pero el más preciso de todo es, mira, esta es la Mesodesma donacium. Entonces, estas son las categorías taxonómicas básicas que designan desde el punto de vista taxonómico categorías taxonómicas inferiores, de menor jerarquía. Entonces, el filum incluye a la clase al orden, la familia al género, el género la especie. Pero la especie no incluye el género no incluye la familia. O sea, esto es hacia abajo la inclusión, pero no es hacia arriba. Ahora la cosa se complica, pero no los voy a complicar yo a ustedes más de lo necesario, que a veces encontramos nosotros entre el filum y la clase, el subfilum, ¿ya? O bien la superclase, están ubicados ahí, o bien entre la clase y el superorden, o bien la subclase. Entre el orden y la familia, la superfamilia o el suborden. Entre la familia y el género, el supergénero o la subfamilia. ¿Ya? Y así estos grupos intermedios. Pero eso ya es de materia de especialista que escapa a los propósitos nuestros. Ejemplo, vamos a usar al ser humano para que quede clara la jerarquización taxonómica del ser humano. Para ello, tengo que ir a otra diapositiva. Aceptar. Ok. ¿Cuál era? Ah,
Compartir pantalla. ¿Alguien me mandó un chat o no? Sí, profe, fui yo, Javiera. Dígame, pregúnteme. No ¿Quiere es hacer alguna personal. pregunta? No. No. ¿Ves lo que estoy mostrando? Sí, profe. Ya. Dice taxonomía de la especie humana, o sea, nosotros, a pesar que esto es parte de biología de vertebrados, pero es más fácil que lo entiendan ustedes. Bien. Ahí tenemos nosotros la posición taxonómica de la especie humana, es decir, nosotros. Nosotros pertenecemos al filum Chordata. Tenemos un diseño corporal que es tipificado, descrito por los zoólogos como Chordata. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir presencia de notocordio dorsal, cuerda nerviosa hueca y de posición dorsal, bolsas branquiales en algún estadio de desarrollo. Es decir, cualquier animal que tenga estas características, presencia de notocordio dorsal, cuerda nerviosa hueca y de posición dorsal, bolsas branquiales en algún estado de su desarrollo, es un cordado. Todo cordado, voy a dar vuelta el argumento, todo cordado tiene estas características: presencia de notocordio dorsal, cuerda nerviosa hueca y de posición dorsal, bolsas branquiales en algún estado de su desarrollo. ¿Ya? Un ratón es un cordado, tiene esa característica. Un reptil es un cordado, tiene esas características. Bien. Dentro de los cordados existe un par de subfilum, perdón, y nosotros, taxonómicamente hablando, pertenecemos al subfilum vertebrata. Vertebrata. Somos vertebrados. ¿Qué significa eso? Cuerda espinal dorsal encerrada en una columna vertebral. Cuerpo segmentado, cráneo conteniendo al cerebro. Cualquier cordado que tiene estas características, cuerda espinal dorsal encerrada en una columna vertebral, cuerpo segmentado, cráneo conteniendo el cerebro, es un vertebrado. Nosotros somos vertebrados, pertenecemos al subfilum vertebrata. El ratón, de nuevo, un pez, un lagarto, una tortuga. Pero un insecto, una araña, no tiene estas características. Por lo tanto, pertenecen a otro grupo taxonómico. Después viene la superclase tetrápoda. Tetrápoda quiere decir dos pares de patas. Vertebrados terrestres, 4 apéndices locomotores. Nosotros somos tetrápodos. Somos vertebrados terrestres y tenemos 4 apéndices locomotores. Ya tenemos un par de piernas que nos ayudan a desplazarnos en nuestra posición vertical, pero un par de brazos que nos ayudan a desplazarnos en nuestra posición horizontal, cuando nadamos, por ejemplo. Ya.
O bien, par de brazos que nos ayudan a subirnos al árbol. Dentro, superclase tetrápoda, está la clase mamalia. Mamalia quiere decir mamíferos. Nosotros somos mamíferos. Por el hecho de ser mamíferos, ¿qué características tenemos? Nutrición de los jóvenes mediante glándulas de la leche. Piel con pelos o pelaje. Cavidad corporal dividida por un diafragma muscular. Glóbulos rojos sin núcleo. Oído con 3 huesos. Alta temperatura corporal. Note usted que a este nivel taxonómico todavía no nos separamos de los perros, de los gatos, de las vacas, de los lobos, de los zorros, de las ballenas. ¿Ah? Porque todo esto tiene estas características. Mamalia. Después, nosotros pertenecemos al orden primates. Ya nos empezamos a diferir, a alejar de otros mamíferos. Orden primates. ¿Qué significa primates? Que somos arborícolas o nuestros descendientes. Si bien es cierto, nosotros ya no practicamos tanto el subirnos a los árboles, con el propósito de cazar, alimentarnos, dormir, qué sé yo. Pero bueno, todavía nos queda la habilidad para subirnos a los árboles, pues si no piensen en el candidato presidencial, este niño de Magallanes, que como parte de su campaña se subió al árbol. Yo estoy seguro que más de alguno de ustedes se ha subido alguna vez al árbol. Yo cuando era niño chico me subía a los árboles con mis amigos. La prueba está que una vez me vine árbol abajo. Afortunadamente yo era chico y flaco y quedé retenido en la rama, no llegué al suelo. Era una higuera, nos subimos a sacar brevas. Usualmente con dedos y uñas planas. Si ustedes se miran las manos, no tienen garras como el gato. Los dedos son planos. ¿Ya? Y tenemos el sentido del olfato reducido, pero una buena visión estereoscópica. Dentro de los primates hay varias familias. Nosotros pertenecemos a la familia Hominidae. Note cómo se pronuncia. No es Hominidae, sino que Hominidae. ¿Qué significa homínide? Rostro plano. Si usted se mira de lado en un espejo, ¿no? Se va a encontrar que el rostro no es alargado, como el rostro de los perros que pertenecen a otra familia, ¿no? Y a otro orden. Ni tampoco el caso de algunos monos, ¿no es cierto?, que tienen el rostro más alargado que plano. Pero nosotros no tenemos plano. Ojos hacia adelante. Visión estereoscópica, visión de color, erguidos, locomoción bipedal. Todos los homínidos tienen estas características: rostro plano, ojos hacia adelante, visión estereoscópica, visión de color, erguido, locomoción bipedal. Eso quiere decir nosotros que nos desplazamos fundamentalmente sobre las dos extremidades inferiores. Pero eventualmente podemos usar nosotros las extremidades superiores también. Pues piensen cuando las personas van escalando, cuando las personas de nuevo van nadando, cuando las personas de nuevo van subiendo un árbol, cuando las personas van subiendo una escalera. Se afirman con las manos. Dentro de los homínidos hay varios géneros y nosotros pertenecemos al género Homo. ¿Homo qué quiere decir homo? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué características? Cerebro grande, lenguaje, infancia larga. Dicho sea de paso, cuando un especialista dice primates,
El especialista quiere decir que tiene todas estas características, arborícolas, descendientes, solamente. Cuando el especialista es homínido, que tiene todas estas características, rostro plano, ojo hacia adelante, etc. Entonces, entre especialistas, estas palabras técnicas, primates, homínido, homo, tienen un significado. Por supuesto que nosotros no vamos a obligarlo a ustedes que se aprendan el significado de las categorías taxonómicas de cada grupo de animal que nosotros estudiamos. Eso ya es materia de curso de posgrado. Y pertenecemos nosotros a la especie Homo sapiens. Homo sapiens. La palabra Homo sapiens, la frase Homo sapiens quiere decir el hombre que piensa. El hombre que piensa. La especie Homo sapiens, que es la especie, el hombre mentón prominente. Los paltones que nosotros le llamamos. Mentón prominente. Pelaje corporal reducido. Frente amplia y alta. Y por supuesto una cultura compleja. Recuerden ustedes que nosotros somos los únicos representantes en la Tierra al presente del género Homo. Somos la única especie del género Homo. Pero en la antigüedad, ¿no es cierto?, existieron varias especies del género Homo. ¿Ya? Algunas fueron sucesivas a lo largo de los años y otras se cruzaron, ¿no? Se encontraron, digamos, y según la teoría, se cruzaron o se desplazaron, como el hombre de Cromañón, que corresponde al Homo sapiens primitivo, y el hombre de Neandertal, que corresponde a un Homo poco más antiguo que el Homo sapiens. Y la teoría, una de las teorías dice que el hombre de Cromañón, más avanzado, desplazó al hombre de Neandertal, eliminándolo de la faz de la Tierra. Y otros dicen que el hombre de Cromañón, bueno, Homo sapiens en sus etapas iniciales, absorbió, se juntó con el hombre de Neandertal, ¿ya? Y lo absorbió. Entonces dicen que hay algunas características neandertalensis en algunas poblaciones europeas antiguas. Ahora, está claro que el origen del hombre ocurrió en África. No está claro, hay algunas teorías al respecto, por qué ocurrió en África y no ocurrió en algún otro lugar. Y también está claro que el hombre desde África siguió corrientes migratorias. Desde África se dirigió hacia el Medio Oriente, donde está ahora el tema de la guerra, que se llama Afganistán, donde está Israel, donde están Jordania, Irak, Palestina, qué sé yo. Y después una línea migratoria subió por el oeste de Asia, subió, y otra línea migratoria dobló hacia la izquierda y se dirigió hacia el este de Asia, ¿no? El este de Asia, hacia el oeste, se dirigió hacia Europa. ¿Ya? Y una línea migratoria de la que llegó por la costa pacífica de Asia, China, Mongolia, qué sé yo, cruzó
al frente. Y desde el frente se movió, cruzó al frente, llegó a Alaska. Y de Alaska se movió hacia el sur. Y eso habría dado origen a los pueblos mesoamericanos, nosotros. Hay otra teoría, ¿no es cierto?, que dice que la corriente migratoria que llegó al sur del Asia, India, Vietnam, qué sé yo, cruzó las islas polinésicas y de las islas polinésicas atravesó el Pacífico y llegó a las costas americanas. Toda esta trayectoria hizo que el ser humano, en sus aspectos fenotípicos, cambiara. Entonces algunos resultaron ser altos, maceteados y rubios, otros resultaron ser chicos y achinados, otros resultaron ser de piel oscura y de labios, qué sé yo, anchos, etc. Depende, ¿no es cierto?, de los lugares a donde llegaron. Y aquí tenemos unas relaciones filogenéticas del ser humano moderno. Estamos en orden primates. El suborden prosimios, representado en la actualidad por los monitos, por los lémures. Los lémures. Que son unos primates que viven en selvas muy profundas, están ya en vía de extinción, son nocturnos y se caracterizan por tener unos ojos muy grandes, que son tremendamente eficientes en la noche para cazar, qué sé yo, ratones, pájaros. Después tenemos el orden Tarsiniformes, los tarseros que le llaman también, parecido a los lémures, que viven en las profundidades del bosque asiático, indonésico, qué sé yo. También están muy afligidos los pobres tarsómeros, los tarseros, perdón, ya por alteración del bosque tropical. Después tenemos el suborden Anthropoidea, donde estamos nosotros. Suborden Anthropoidea. Dentro del suborden Anthropoidea tenemos el infraorden Catirrini. Una variante del suborden Anthropoidea está representado por los monos del Nuevo Mundo, ya los monos con cola. El infraorden Catirrini ya está representado por los monos del viejo orden, perdón, del viejo mundo. Europa, Asia, África, qué sé yo. Europa, hay monos en Europa, no sé, no recuerdo. Asia sí, África. ¿Ya? Y después tenemos dentro del infraorden Catirrini la superfamilia Hominoidea, ya con una primera rama que son los gibones. Los gibones. Después tenemos nosotros la familia Homínide. Todo esto representan relaciones filogenéticas. Relaciones en la familia Homínide, con una primera rama, el orangután. Género Pongo. Más adelante, la evolución de la familia Homínide, aparece una segunda diversificación, una segunda rama. El género, ya estamos a género, fíjense ustedes. Género Pongo. Género Gorila. El gorila. Y después se sigue evolucionando la línea, en alguna parte se separa a el género Pan, los chimpancés, y nosotros. Dicho en otras palabras, nosotros tenemos a este nivel, donde estoy apuntando yo, un ancestro común con los chimpancés. Según estudios genéticos, la similitud de ADN entre el chimpancé y nosotros es sobre el 95% de similitud. ¿Ya?
sea, en ese 5%, y yo les digo que la similitud es un poco más, está la diferencia entre el ser humano y el chimpancé. Con todo lo que eso significa. ¿Ya? No solo las diferencias de forma de vida, ¿no es cierto? En el caso del chimpancé, las diferencias morfológicas, ¿no? Sino que también en el caso del ser humano, en las diferencias con los chimpancés, las diferencias culturales. Pero cada vez que nosotros miramos las películas de historia natural, de buena calidad, como aquellas del National Geographic, Animal Planet, qué sé yo, la gente común y corriente va entendiendo y se va dando cuenta del grado de similitud que hay entre los chimpancés y nosotros, y entre nosotros, el chimpancé y el gorila, así, para abajo. El pongo, el gibón es un poco más, perdón, el orangután es un poco más lejano. Yo los invito a que vean algunas películas de historia natural sobre los chimpancés, ¿ya? Y cómo las mamás tratan, acarician, ¿ya? A las crías. Y las características que tienen las crías, ¿ya? Que son más hábiles que las guaguas, porque maduran antes. Es una de las características de desarrollo lento. Piensen ustedes que ahora, desde el punto de vista cultural, la gente tiene 25, 30 años y no se quiere ir de la casa de los padres. Pero aquí, ¿no es cierto?, los monos, los chimpancés, ligeritos los largan, ¿ya? Que se las vayan a arreglar por su cuenta. Entonces, crecen, se desarrollan muy rápidamente. Mueren antes también, por supuesto. Pero es impresionante cómo nosotros podemos, a través de todas estas, con el desarrollo de la afirmación de la vida natural, nos hemos ido dando cuenta de la cercanía que tenemos nosotros con estos animales, con los primates. ¿Ya? Conductas muy parecidas a las conductas que tenemos nosotros, sobre todo la conducta maternal y la conducta de los niños. Bien, ¿alguna pregunta? Porque ya estamos nosotros terminando la clase y no me gusta, como he dicho en otras oportunidades, a que el sistema me deje con la palabra en la boca, como se dice. Estas son entonces, estimados alumnos, lo que significa las categorías taxonómicas. Los especialistas, los taxónomos, tienen su propio lenguaje y a veces meterse en el mundo de la taxonomía implica entrar a formar parte de un gremio y ciertamente estudios superiores. Ahora, si bien es cierto, antiguamente la taxonomía se basaba mucho en la observación de las características corporales. Ahora la taxonomía se basa mucho en las características genéticas de los sujetos. La última categoría taxonómica es la especie. Hay varias definiciones de especie. Yo les voy a dar, ¿no es cierto?, la definición que se conoce con el nombre de la especie biológica. Especie es un grupo de individuos similares entre sí, repito, un grupo de individuos similares entre sí, que si tienen la oportunidad
de relacionarse sexualmente van a dejar descendencia fértil. Especie, grupo de individuos similares entre sí, que si tienen la oportunidad de relacionarse sexualmente van a dejar descendencia fértil. O sea, dicho en otras palabras, si usted por correo a internet conoce a un varón en el extremo del mundo, un ruso, un chino, qué sé yo, o usted conoce a una dama en el extremo del mundo y concuerdan juntarse en París, ¿ya? Y tienen un encuentro sexual, ¿ya? Y la mujer queda embarazada, ese descendiente va a ser capaz de generar sus propios descendientes, descendencia fértil. Eso es el concepto biológico de especie. Hay un concepto morfológico de especie. Que son individuos parecidos entre sí. No idénticos, porque lo idéntico va para los clanes. Hay una especie bioquímica que se usa mucho en el caso de los microorganismos. Individuos que tienen reacciones químicas similares entre sí. ¿Ya? Lo que se usó clásicamente es el concepto de morfoespecie, que se examinan los detalles, qué sé yo, detalles como el pelo, para dónde va un pelo, para arriba, para abajo, está arriba, está en la pata primera, está en la pata secundaria, es cosa de especialista. En cambio ahora se hacen análisis genético y mapeo de los genes. Piensen ustedes en las pruebas genéticas que le hacen a los que son sospechosos de ser padre de un niño. Hay un 98% de probabilidad que sea el padre. No un 100% no, porque estamos hablando de seres humanos. Diferente, que existe la diferencia. 98% de probabilidad de ser el padre. Bueno, comparaciones genéticas. No hay un 100%, pero sí un 98%. Y cuando hay 90% ya la cosa se entra a dudar respecto de la paternidad del sujeto. Bien. ¿Cómo le está yendo en el laboratorio, chiquillo y chiquilla? ¿Bien? Bien, profe. Qué bueno. Ya está, entonces, nos vemos el viernes. Yo tengo una clase dentro de 15 minutos. Tengo una prueba más remate. Ya está. Gusto de estar con ustedes. Chao. Ya, profe, gracias. Chao, Chao. chao. Chao, profe, ya. Chao.